¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Los saluda Isabel Inclán, conductora de este programa y editora general de Correo Canadiense, el semanario que usted puede encontrar cada jueves en www.correo.ca. Hoy vamos a seguir hablando del tema de trabajadores agrícolas temporales, tan importante porque gracias a ellos ustedes y nosotros tenemos frutas y verduras en nuestra mesa. Y nos vamos a dedicar un poquito más acerca del contexto del COVID, lo que hace el consulado y la campaña de vacunación que se está haciendo en favor de estos trabajadores agrícolas. Y para ello le doy la bienvenida al cónsul general de México en Ontario y Manitoba, el embajador Porfirio Thierry Muñoz Ledo. Embajador, bienvenido. Muchas gracias por tenerme en tu programa. Muy bien, el embajador Muñoz Ledo ha sido miembro del Servicio Exterior desde 1986, ha desempeñado tareas diplomáticas en las embajadas de Reino Unido, Austria y Francia, ha sido cónsul general en Boston, fue representante permanente de México ante la UNESCO y bueno, como ustedes saben, es nuestro cónsul general aquí en Ontario y Manitoba. Bueno, embajador, yo sé que su tiempo es muy valioso, gracias por reservar este tiempo para Correo TV. Háblanos un poco acerca del programa de trabajadores agrícolas temporales que entiendo funciona desde 1974 entre México y Canadá para traer precisamente esta mano de obra a los campos canadienses. Muchas gracias, Isabel, a tus órdenes. Mira, el programa de trabajadores agrícolas temporales entre Canadá y México efectivamente fue establecido en 1974 y ha constituido desde entonces un modelo de colaboración binacional y un ejemplo internacional de mejores prácticas en materia de movilidad laboral transfronteriza. En suma, se trata de una migración legal, ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos. El PETAT, como bien adelantaste, busca aprovechar la migración temporal como una fuerza de crecimiento y desarrollo regional y al mismo tiempo velar por la protección de todos los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familiares. También el programa busca satisfacer la demanda estructural de mano de obra agrícola en Canadá, mantener la cadena de suministro agrícola local y garantizar la seguridad alimentaria canadiense. El programa binacional se estableció por un acuerdo tripartito con la participación de gobiernos, trabajadores y empleadores. Es un acuerdo que comprende aspectos generales del proceso migratorio y elementos específicos de un modelo de contrato de trabajo. El programa promueve los derechos laborales de los jornaleros agrícolas, velando por la observancia de las condiciones generales de trabajo, vivienda y salubridad, y alimentación de acuerdo con las disposiciones bilateralmente convenidas a través del acuerdo y las convenciones y recomendaciones pertinentes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El PETAT ofrece oportunidades de empleo a trabajadores mexicanos fuera de territorio nacional y la capacidad de generación de remesas para envío a sus lugares de origen. Se estima, en términos generales, que los trabajadores agrícolas extranjeros en Canadá, todos en su conjunto, transfieren a sus hogares anualmente $300 millones canadienses. Ontario recibe tradicionalmente el mayor número de trabajadores agrícolas mexicanos en Canadá, cerca de 15,000 jornaleros cada año. Al final del primer semestre del 2021, llegaron a la provincia 9,449 jornaleros mexicanos al amparo del PETAT y a Manitoba otros 366, provenientes principalmente del Estado de México, Tlaxcala, Veracruz, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Guanajuato y Guerrero. El Consulado General desempeña una serie de actividades preventivas y de protección para asegurar el pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores migrantes durante su estancia en Canadá. Se participa con autoridades y organizaciones civiles en los preparativos de cada temporada agrícola, en particular en el establecimiento de las rutas aéreas, el registro de participantes y su recepción en los puertos aéreos de entrada. La representación consular mantiene contacto regular con los trabajadores migrantes estacionales mexicanos en las cerca de 800 granjas agrícolas participantes
en las provincias de Ontario y Manitoba. El Consulado General desempeña diversas labores para defender los derechos e intereses de nuestros trabajadores agrícolas temporales y fomentar el entendimiento entre trabajadores y empleadores para el buen funcionamiento de este programa. Para velar por sus mejores condiciones de los trabajadores, el personal del Consulado General realiza visitas a los centros de trabajo para constatar las condiciones generales de trabajo. Hace también visitas a hospitales y clínicas para atender las necesidades de los pacientes mexicanos en caso que caigan enfermos o por un accidente de trabajo, y demás gestiones derivadas de apoyo a los jornaleros, incluyendo el enlace y la interpretación con las autoridades locales, provinciales y federales. También se les apoya para establecer contacto con sus familias en caso de ser necesario. El Consulado General apoya igualmente a sus trabajadores agrícolas en una amplia variedad de trámites laborales y administrativos relacionados principalmente con la recuperación de salarios, la obtención de compensaciones, el pago de pensiones, el reembolso de gastos médicos, la reexpedición de cheques y otros derivados de los casos de protección. Ahora, volviendo a la segunda pregunta, que es la parte de la protección de la integridad física y la salud de los trabajadores, con mucho gusto. Claro, sobre todo esto es muy importante, embajador, porque sabemos que estamos hablando de miles y miles de trabajadores agrícolas, tan solo mexicanos, que vienen cada año a distintas granjas, alrededor de 2,000 a nivel nacional, y muchos de ellos, bueno, viven en condiciones diferentes según cada granja, y entiendo que es el consulado precisamente el que hace estas visitas y se asegura de que estas condiciones sean lo más óptimas posibles, sobre todo ahora dentro de esta pandemia, ¿no? Así es. Efectivamente, en el contexto de la pandemia del COVID-19 en Ontario, el Consulado General ha mantenido comunicación permanente con la Asociación de Empleadores Agrícolas de Ontario, que se le conoce como FARMS, y ha establecido un grupo informal de contacto con los ministerios del Empleo, Agricultura y Salud de Ontario para asegurar la atención de los trabajadores mexicanos en situaciones de riesgo, la realización de inspecciones en centros de trabajo y sobre todo la vivienda, y la cobertura por pérdida de salarios de nuestros trabajadores cuando se encuentran en aislamiento obligatorio. La pandemia del COVID-19, efectivamente, ha hecho más visibles la situación de los trabajadores agrícolas en situaciones precarias, con las condiciones precarias generales en el trabajo y en la vivienda. También las deficiencias en materia de cobertura completa de los beneficios de ley laboral a favor de todos los jornaleros agrícolas mexicanos, y las asimetrías que siguen existiendo en la estructura salarial del sector agrícola local. Asimismo, la pandemia ha puesto en evidencia el carácter esencial del trabajador mexicano migrante temporal en el campo canadiense y la vulnerabilidad que tienen estos trabajadores ante la evolución de la crisis epidemiológica en zonas rurales y los riesgos que existen inherentes a su trabajo y que se ven agravados por la situación del COVID. Claro que sí. Y en este sentido, embajador Muñoz Ledo, yo le pregunto, ¿cómo ha venido funcionando esta campaña que entiendo se impulsó gracias a la iniciativa del Consulado General de México aquí en Toronto, con el apoyo de las instituciones de salud de la provincia para vacunar a los trabajadores agrícolas a su llegada al aeropuerto? ¿Cómo ha venido funcionando este programa? Muy bien. A fin de garantizar los mayores niveles de protección a la integridad física y a la salud de nuestros trabajadores agrícolas temporales y su acceso a los servicios de salud, se han reforzado los canales de comunicación tanto con las unidades regionales de salud en Ontario como en hospitales y clínicas donde existen mayores riesgos de contagio. El Consulado General ha procurado desde hace meses con las autoridades provinciales competentes la necesidad de priorizar la vacunación de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos a su llegada a territorio canadiense y en los establecimientos agrícolas. A partir de este mes de abril, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Asuntos Rurales de Ontario estableció en coordinación con el Gobierno de México, la Embajada, los
consulado en Toronto, un programa de vacunación en instalaciones aledañas al Aeropuerto Internacional Pearson de Toronto, que a la fecha ha inmunizado contra el COVID-19 a unos 5,000 nacionales mexicanos. Desde marzo a la fecha se han logrado niveles récord, como en ningún otro lugar en Canadá, para efectos de protección de trabajadores agrícolas, como se ha hecho en el Aeropuerto Internacional Pearson de Ontario. Ok, y entiendo que se les puso la primera dosis de esta vacunación con la idea de que su segunda dosis ya la hagan cerca de sus granjas. Efectivamente, las autoridades provinciales de salud nos han confirmado la inclusión de los trabajadores agrícolas temporales mexicanos en el proceso de aplicación de segundas dosis en la provincia, que han seguido el criterio tanto de la edad como del factor de riesgo, y todo es parte del plan provincial de inmunización, porque hay que estar ciertos que no solamente se deben vacunar a los trabajadores agrícolas, pero también a los empleadores y también a las comunidades, para asegurar un entorno de mayor seguridad sanitaria en donde conviven trabajadores con empleadores, con las comunidades, que ayuden también a los trabajadores a mejor integrarse a las comunidades que generosamente lo reciben y a tener un entendimiento y una protección similar a las personas con las que trabajan y con las que conviven. Claro, y embajador, le pregunto, estamos ahora ya en agosto, donde casi la mayoría de los trabajadores agrícolas temporales ya llegaron, ya están trabajando, empezaron a llegar desde el principio de año. ¿Todavía se va a aplicar este programa para algunos que vengan, este programa de vacunación, o cuándo termina y cuándo se renueva? Bueno, nosotros estamos calculando que la mayor afluencia de trabajadores agrícolas mexicanos llegue a su parte más alta hacia finales de agosto, y este programa, como usted bien dice, pues va a lograr continuar para que todo quien venga esté protegido. Ahora el reto se vuelve a asegurar, después del periodo que determinan las autoridades sanitarias locales, de la segunda dosis, y asegurar que los trabajadores mexicanos reciban esta segunda dosis antes de regresar a México, y que facilite a través de la aplicación de estas dos dosis su regreso a México el año que entra. Muchos de los trabajadores agrícolas regresan al año subsiguiente, el 80% de ellos lo hace, se llaman trabajadores nominales, los pide el empleador por nombre y el gobierno de México accede. Entonces es un mecanismo circular de migración en donde tanto el gobierno de Canadá como el gobierno de México deben asegurar las mejores condiciones para su mantenimiento y sobre todo preparar para el regreso en futuras temporadas. Claro, sobre todo este 80% que usted menciona de trabajadores nominales, quiere decir que el granjero está contento con este trabajador, que le trabaja muy bien, cumplido. Tenemos fama de ser muy trabajadores, y los trabajadores agrícolas lo han demostrado así en Canadá por muchos años, casi 50, y eso hace que vuelvan a trabajar en la misma granja, y así por 10 o 20 o 30 temporadas, ¿no es así, embajador? Pues sí, tenemos hasta generaciones de trabajadores que viven aquí, pero también es importante destacar que de los trabajadores que llegan, muchos ya llegan con su ciclo de vacunación completa y aceptable para las autoridades sanitarias canadienses. Cuando hablo de los 5,000, también quiero decir que también existen un número importante de mexicanos que ya vienen vacunados, y que también esto es producto de la coordinación de acciones que se dan entre el gobierno de México y Canadá para proteger a la población de trabajadores migrantes temporales que vienen cada año. Unos se vacunan en México, otros se vacunan aquí, y se asegura también que los que regresen tengan la doble vacuna para, como ya bien dije, puedan regresar el año subsiguiente al campo canadiense. Claro, y como me lo dijo precisamente el embajador de México en Canadá, con sede en Ottawa, el embajador Gómez Camacho, precisamente hablamos del programa de trabajadores agrícolas, y él destacaba precisamente cómo la pandemia ha sacado a relucir la importancia de esta mano de obra, en el caso mexicana, la mayoría de este programa, para Canadá, ¿no? Y algunos granjeros lo reconocen, que sin esta mano de obra simplemente no habría producción agrícola.
Pues efectivamente, porque ese es uno de los objetivos del programa. Primero, satisfacer la demanda estructural de mano de obra agrícola en Canadá, mantener la cadena de suministro agrícola de las provincias y también garantizar la seguridad alimentaria canadiense. Esos son los tres factores que son muy importantes, y eso hace que el programa tenga vitalidad y sobre todo sustentabilidad hacia el futuro. Y eso es muy importante, y también es un elemento de cooperación internacional entre dos países que no solamente tienen acuerdos trinacionales de comercio, sino también tienen acuerdos importantes como es el TEPTAT de movilidad laboral de trabajadores estacionales. Muy bien, embajador Muñoz Ledo, finalmente, como sé que su tiempo es muy valioso para terminar este programa y esta conversación, yo le preguntaría de qué manera el consulado va a seguir protegiendo los derechos de los trabajadores agrícolas. Estamos hablando alrededor de unos 24, 25, 27 mil personas, trabajadores del campo que vienen cada año a Canadá de origen mexicano. ¿De qué manera el consulado va a seguir protegiendo y velando por sus derechos? Bueno, desde luego, lo que estamos haciendo ahora que los trabajadores empiezan a regresar a los países, a sus lugares de origen en México, lo que estamos haciendo con las autoridades, estamos haciendo una revisión a fondo, digamos una revisión de medio año de cómo ha funcionado el programa y cómo podemos mejorarlo a través de modificaciones en el contrato, en el modelo de contrato laboral que se negocia a final de año y que permite a los empleadores ofrecerles garantías jurídicas a los trabajadores que vienen. Estamos en una etapa de revisión a fondo, de revisión de medio periodo del programa, cómo ha evolucionado estos 2 últimos años y cómo podemos mejorarlo a través de cambios positivos y constructivos en el modelo para beneficiar al trabajador el año siguiente y tratar de mejorar sobre todo las condiciones generales de vivienda que preocupan, las condiciones de cobertura completa de las leyes laborales en beneficio de los trabajadores y finalmente tener una mayor promoción de eliminación de las asimetrías en los salarios agrícolas en el campo canadiense. Embajador, y en ese sentido, esta revisión a fondo incluiría el análisis de que estén sujetos, de que ya no estén sujetos a un solo contrato, a un solo empleador. Este punto se ha manejado mucho como que, en cierta forma, condiciona las condiciones de trabajo del trabajador en la granja cuando están sujetos a un solo empleador. ¿Se analizará esto en esta revisión a fondo o no es el momento? No, siempre se revisa, siempre es un tema que se revisa y es un tema que ya se prevé en el contrato. Muchas veces el trabajador, por la razón que sea, por demanda, por una situación particular, busca una transferencia a otra granja. Se hace a través del consulado, se busca qué empleador lo puede tomar y se promueve la transferencia. El contrato ya lo prevé. Las posibilidades de hacerlo mucho más amplio pues son temas que se discuten y que son temas que están bajo examen y bajo consideración, y si se encuentran positivos se verán maneras cómo mejorarlas o cómo integrarlo, pero siempre en función de los mejores intereses del trabajador agrícola. Quisiera simplemente concluir con el agradecimiento, Isabel, de siempre, que el PETAD ha crecido vigorosamente desde hace 47 años. A lo largo de este periodo se han movilizado poco más de 445,000 jornaleros mexicanos a Canadá anualmente. Se espera, si las cosas continúan así, llegar a 500,000 de trabajadores agrícolas mexicanos movilizados al 50º aniversario del PETAD en 2024. Muy bien, pues estamos hablando sin duda de una gran población que necesita precisamente el apoyo, y qué bueno que existe la coordinación de los consulados en la embajada en Canadá para poder velar por sus derechos y porque trabajen lo mejor posible en estas tierras. ¿No es así, embajador? Así es un trabajo en conjunto. Trabajamos, como bien dice, en la coordinación con la embajada, con otros consulados, pero también
y sobre todo con el Sistema Nacional de Empleo, que es el agente gubernamental encargado del programa en México, que se dedica esencialmente al reclutamiento, a la selección y a la capacitación de los trabajadores agrícolas temporales cada año que vienen, apoyarlos en el proceso migratorio desde México, darles orientaciones, en fin, es un trabajo de conjunto. Y finalmente, pues también quiero reconocer la colaboración y cooperación que hemos tenido a nivel del consulado, de la embajada, del consulado de Leamington, con las autoridades de Ontario competentes, que han sido muy abiertas a nuestras inquietudes, preocupaciones, y que hemos logrado establecer de manera casi permanente este grupo de contacto informal para tratar de ayudar en tiempo real a nuestros trabajadores agrícolas cuando se encuentran en situaciones de riesgo. Ok, muy bien, pues muchísimas gracias, embajador Muñoz Ledo. Gracias por su tiempo, gracias por esta explicación. Esperemos tenerlo en una próxima emisión de Correo TV. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Abel, con el gusto de siempre. Muy bien, y a ustedes gracias por el favor de su atención y esperemos tenerlo en una próxima emisión. Muchas gracias.